Marzo de 2025 marcó un punto de inflexión crucial en la historia energética mundial. Rongsheng Petrochemical, el gigante petrolero chino reconocido por su enorme capacidad de procesamiento de 800,000 barriles diarios, dio un paso audaz y estratégico que sacudió a Washington y cambió las reglas del juego del petróleo a escala global. La compañía china abrió repentinamente su primera oficina en Calgary, Alberta, la capital energética de Canadá. Esto no fue un simple trámite administrativo, fue el nacimiento de una poderosa alianza energética. Rongsheng firmó de manera rápida y brillante un acuerdo histórico con el gigante petrolero canadiense Suncor Energy. El primer envío de crudo canadiense con destino a China se programó para junio de 2025. Detrás de esta asociación estratégica se encontraba una figura clave, Wang Jie, un renombrado experto en comercio energético que anteriormente dirigió PetroChina International Canada Trading. Su llegada a Rongsheng en enero de 2025, como representante principal para todas las Américas, sacudió el sector energético global. Wang Jie llegó para encabezar un plan maestro destinado a romper la dependencia energética de Canadá, que se había prolongado durante décadas con Estados Unidos. El auténtico elemento transformador fue el oleoducto Trans Mountain de Canadá, cuya expansión se completó en mayo de 2024. Este proyecto monumental prácticamente triplicó su capacidad, alcanzando 890,000 barriles al día, y le permitió a Canadá, por primera vez en la historia, exportar directamente a los pujantes mercados asiáticos. La fuerte inversión del gobierno canadiense se vio plenamente justificada en cuanto empezaron a surgir amenazas comerciales desde Washington. En un intento desesperado por presionar a Canadá, el expresidente Donald Trump propuso imponer un arancel del 10% a todas las importaciones de energía canadiense. Sin embargo, lo que pensó sería una táctica de presión decisiva fracasó de manera espectacular. Canadá respondió con rapidez, y su alianza con Rongsheng se convirtió en una poderosa contramedida estratégica, reconfigurando por completo el equilibrio energético. Ahora, con el respaldo de Rongsheng, Canadá ya no dependía de Estados Unidos. En su lugar, avanzó con determinación para convertirse en un proveedor energético clave para China, Japón y Corea del Sur. Este movimiento audaz no solo diversificó las fuentes energéticas de China, sino que también impulsó de forma significativa la influencia geopolítica de Canadá en la escena internacional. Así, a medida que las tensiones aumentaban en Washington, Canadá dio un paso definitivo hacia la independencia energética, marcando un cambio histórico en la dinámica económica y política mundial. La nueva alianza energética entre China y Canadá dejó de ser un simple acuerdo de negocios para convertirse en un mensaje claro al resto del mundo. En este nuevo panorama energético, quienes se mueven con rapidez y astucia son quienes dominan el juego. ¿Te has preguntado cómo un solo proyecto puede transformar por completo la trayectoria energética de un país? Eso fue exactamente lo que sucedió con la expansión del oleoducto Trans Mountain, TMX, en mayo de 2024. Un proyecto que aumentó su capacidad de transporte de 300,000 barriles de petróleo diarios a la asombrosa cifra de 890,000. Visualiza cada uno de esos barriles atravesando las majestuosas montañas de Alberta, serpenteando por valles y bosques hasta llegar a los puertos del Pacífico. Con este incremento de capacidad, Canadá no solo abastece a su vecino del sur, sino que también extiende su alcance a los mercados asiáticos más competitivos. Este emprendimiento no fue únicamente un desafío de ingeniería, también constituyó un paso estratégico de gran envergadura. Durante años, la producción petrolera de Canadá dependió casi por completo de Estados Unidos como principal comprador. Según los expertos, esta concentración representaba un riesgo considerable. Cualquier fluctuación política o económica en EU podía afectar directamente las finanzas canadienses. Por ello, cuando el gobierno y las industrias canadienses vieron la oportunidad de diversificarse, no dudaron en llevar a cabo esta expansión. Como resultado,
Entre mayo y noviembre de 2024, China, impulsada por su creciente demanda energética, importó alrededor de 2.030 millones de dólares canadienses en crudo canadiense. Esa cifra sorprendió a los analistas, quienes la interpretaron como una clara muestra del apetito mundial por el petróleo de Alberta. No obstante, todo gran proyecto conlleva sus propios desafíos. En el caso del TMX, uno de los primeros obstáculos estuvo relacionado con su uso real. Aunque su capacidad aumentó de manera significativa, en los primeros meses la utilización fue de apenas un 77%. Detrás de este dato hay varios factores. Las tarifas de transporte resultan más altas de lo esperado, lo que desincentiva a algunas compañías petroleras a aprovechar al máximo el sistema. Además, algunas prefieren mantener contratos flexibles recelosas de la volatilidad del mercado mundial. Según se ha informado, estas diferencias han llegado a audiencias regulatorias, reflejando la fricción típica de una infraestructura que aún se encuentra en fase de optimización. Sin embargo, la historia no termina ahí. Trans Mountain Corporation, la entidad a cargo de esta infraestructura, ya tiene en mente nuevos planes de expansión. Sus ingenieros estudian la posibilidad de añadir bombas más potentes y agentes reductores de fricción en la tubería. ¿El resultado potencial? Entre 1.990 y 200.000 y 300.000 barriles más por día. De concretarse, esta nueva fase permitiría que el oleoducto alcanzara cifras pocas veces vistas en la historia de los proyectos energéticos de Canadá. ¿Qué implica esto para las relaciones internacionales de Canadá? En un primer momento, consolida la posición de Alberta como uno de los grandes ejes petroleros del mundo. Asimismo, brinda a Ottawa una carta clave a la hora de negociar con otros países, pues ya no depende por completo de Estados Unidos como único comprador. Sin embargo, esta independencia energética también conlleva sus propias presiones diplomáticas. Muchos se preguntan cómo reaccionará Washington si ve que parte del petróleo que antes fluía hacia sus refinerías ahora se dirige al otro lado del Pacífico. Existe la posibilidad de que surjan medidas proteccionistas, o por el contrario, de que se forjen nuevos acuerdos para mantener rutas comerciales equilibradas. Al fin y al cabo, el mercado energético global es dinámico y sumamente competitivo. Cada avance tecnológico, cada kilómetro adicional de oleoducto y cada contrato de suministro puede modificar el balance de poder. En el caso del TMX, este oleoducto es más que un simple conducto de petróleo, es una representación tangible de la determinación de Canadá por jugar en la liga global. Si logra resolver los detalles de tarifas, ganarse la aceptación de las compañías petroleras y, en última instancia, operar a máxima capacidad, podría convertirse en un referente internacional. Por el momento hay algo claro. El oleoducto Trans Mountain está marcando un punto de inflexión en la historia de las exportaciones canadienses. Pasar de depender en gran medida de Estados Unidos a aumentar su presencia en Asia sugiere que el mapa energético de Norteamérica podría estar redefiniéndose. Tal vez, dentro de unos años, recordemos esta expansión como el punto decisivo que llevó a Canadá a reconfigurar por completo su papel en el escenario energético global. Todo ello gracias a la determinación de llevar el petróleo canadiense mucho más allá de las fronteras tradicionales. Febrero de 2025 llegó con un giro inesperado en la política comercial de la administración Trump. En una serie de declaraciones televisadas, el presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 10% a las importaciones de energía canadiense, citando supuestas amenazas a la seguridad nacional. Para muchos, esta medida fue la chispa que encendió una bomba de tiempo en una relación bilateral ya frágil. La respuesta no se hizo esperar. Las compañías petroleras al norte de la frontera, ya en alerta por las políticas cambiantes de Washington, vieron cómo sus mercados se tambaleaban. El petróleo, el gas natural e incluso la electricidad se volvieron menos competitivos en el mercado estadounidense. Una fuente cercana al gobierno canadiense describió la situación como un terremoto comercial,
lo que obligó a Ottawa a intensificar sus esfuerzos para diversificar exportaciones y reducir, al menos en parte, su dependencia del poderoso vecino del sur. Pero la preocupación no se limitó a Canadá. El senador Mitch McConnell, desde el corazón de la política estadounidense, criticó abiertamente la estrategia de la Casa Blanca, advirtiendo que las guerras comerciales terminan perjudicando principalmente a los trabajadores. Este mensaje retumbó en Wall Street. En cuestión de horas, los inversionistas se mostraron inquietos ante la posibilidad de que esta medida arancelaria provocara un efecto dominó, arrastrando a la economía hacia una recesión. El mercado bursátil registró su peor caída en un solo día desde 2020, dejando claro que la confianza del mercado pendía de un hilo. Mientras tanto, en el escenario internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció posibles contramedidas para proteger los intereses de la Unión Europea, mientras que el Ministerio de Comercio de China no dudó en condenar la acción, prometiendo represalias proporcionales. Casi de la noche a la mañana, la perspectiva de una guerra comercial a gran escala se volvió una realidad, y las alarmas diplomáticas comenzaron a sonar en todo el mundo. En las calles de Calgary y Edmonton, los trabajadores del sector energético temían por sus empleos. Canadienses que, hasta hace poco, confiaban en la solidez de su relación con Estados Unidos, de repente tuvieron que contemplar un futuro en el que ese vecino históricamente confiable podría convertirse en un arma de doble filo. Por su parte, el gobierno de Canadá intensificó conversaciones con otras potencias emergentes, expresando su interés en ampliar las exportaciones hacia Asia y Europa. Al mismo tiempo, representantes de la industria percibieron con mayor urgencia la necesidad de forjar nuevas alianzas internacionales. Pero ¿qué buscaba realmente el presidente Trump con este movimiento tan repentino? Algunos analistas especulan que formaba parte de una estrategia política para ganar apoyo entre sectores nacionalistas, mientras que otros sugieren que fue una maniobra para desviar la atención de otros problemas internos que aquejaban a su administración. En cualquier caso, el impacto de esta medida superó con creces lo previsto, atrayendo a actores globales a un enfrentamiento en el tablero del comercio internacional. Lo que es innegable es que este episodio marcó un punto de inflexión en 1900 en la forma en que Canadá interactúa con el mercado energético global. Tras la imposición de estos aranceles, el país comenzó a reevaluar sus prioridades de exportación y a diseñar estrategias para mantenerse competitivo. Y aunque la historia aún no ha terminado, las tensiones comerciales con Estados Unidos dejaron una lección clara. En un mundo donde la política y la economía bailan al ritmo de intereses cambiantes, la resiliencia y la capacidad de diversificación pueden ser la diferencia entre el éxito y el caos. ¿Puede un solo oleoducto cambiar el equilibrio energético mundial? Canadá demostró que sí. Tras la expansión del Trans Mountain, TMX, en mayo de 2024, el país que durante décadas dependió casi ciegamente del mercado estadounidense, giró dramáticamente hacia Asia. El detonante: aranceles de hasta el 25% impuestos por el gobierno de Trump a los productos energéticos canadienses. Fue como presenciar una jugada maestra de ajedrez. Mientras Estados Unidos intentaba presionar a Canadá para renegociar el TMEC en sus términos, Ottawa respondió desviando miles de barriles diarios a otros destinos. Gracias al TMX, la capacidad de exportación a la costa del Pacífico se disparó de 300,000 a 890,000 barriles por día, permitiendo a Canadá enviar crudo directamente a China, Japón, Corea del Sur e incluso a la competitiva India. China, con su insaciable apetito energético, rápidamente se posicionó como el principal comprador. Entre mayo y noviembre de 2024, adquirió crudo del TMX por valor de más de 2.030 millones de dólares canadienses. Se rumorea un descuento de $4 a $6 por barril frente al Brent, lo que resultó irresistible para refinerías chinas como Rongsheng, PetroChina y Sinopec, ávidas de un suministro estable y, sobre todo,
libre de sanciones. Además, este crudo es ideal para sus refinerías, pesado y ácido, justo lo que necesitan para maximizar la producción de combustibles industriales. Pero el gigante asiático no fue el único objetivo. Japón, Corea del Sur e incluso India vieron una oportunidad de oro en el giro canadiense. ENEOS, la mayor refinería de Japón, cerró su primer acuerdo para adquirir crudo Cold Lake, menos ácido que el Access Western Blend, mientras GS Caltex, en Corea, probó envíos canadienses para diversificar su portafolio. Reliance Industries, de India, también entró al juego, importando crudo del TMX en julio de 2024, compitiendo directamente con proveedores rusos en la región. Naturalmente, toda oportunidad trae desafíos. El puerto de Vancouver, por ejemplo, no está diseñado para superpetroleros, lo que limita el volumen de exportación. Además, el alto contenido de ácido del crudo canadiense exige mezclas especiales para su refinación en Asia, incrementando costos. El resultado: operaciones logísticas complejas y peajes más altos que podrían desanimar a algunos productores. Aún así, los beneficios han sido innegables. El descuento del crudo canadiense, Western Canadian Select, frente al WTI se redujo significativamente, generando mayores ingresos para las empresas. Mientras tanto, China y otros países asiáticos diversificaron su mix de importación, reduciendo su dependencia de proveedores tradicionales. Geopolíticamente, Canadá ganó poder de negociación y alineó su estrategia con el Indo-Pacífico. En el tablero de ajedrez del siglo XXI, el petróleo no solo mueve motores, mueve alianzas, conflictos y estrategias de poder. Y en 2025, Canadá y China ejecutaron una jugada maestra que podría redefinir el equilibrio energético global. Todo comenzó con un proyecto colosal: la expansión del oleoducto Trans Mountain, TMX, operativo desde mayo de 2024. Esta titánica obra, valorada en $4.700 millones canadienses, triplicó la capacidad de exportación de crudo desde Alberta hasta la costa del Pacífico, de 300,000 a 890,000 barriles diarios. Lo que antes era un cuello de botella se convirtió en una autopista directa al corazón del mercado asiático, y ahí fue donde China entró en escena.